Hola, y bienvenidos a Historia en celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Oppenheimer, película dramática de suspenso biográfico épico de 2023, escrita, dirigida y producida por Christopher Nolan. Sigue la vida de J. Robert Oppenheimer, físico teórico estadounidense que ayudó a desarrollar las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en la biografía de 2005 American Prometheus de los autores Kay Bird y Martin J. Sherwin, la película narra los estudios de Oppenheimer, su dirección de laboratorio de Los Álamos y su audiencia de seguridad de 1954. Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer, junto a Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. El reparto incluye a Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek y Kenneth Branagh. El director Sam Mendes ya estaba interesado en adaptar la biografía de Oppenheimer desde 2005. Después de que ese proyecto no se materializó, varios cineastas optaron por el libro durante los siguientes 15 años. Los autores se volvieron pesimistas sobre una adaptación cinematográfica. Oliver Stone declinó la oportunidad de dirigir, diciendo que no podía encontrar el camino hacia su esencia. Christopher Nolan llevaba mucho tiempo deseando hacer una película sobre Oppenheimer, incluso antes de leer American Prometheus. En 2019, hacia el final de la producción de su película Tenet, el actor Robert Pattinson le regaló un libro con los discursos de Oppenheimer. Según Nolan, los discursos le mostraron a un Oppenheimer luchando con las implicaciones de lo que sucedió y lo que había hecho. Nolan quería representar cómo habría sido ser Oppenheimer en esos momentos. En diciembre de 2020, Warner Bros. Pictures anunció planes para estrenar sus películas de 2021 simultáneamente en cines y en HBO Max, citando el impacto de la pandemia en la industria cinematográfica. Nolan, que había colaborado con Warner Bros. En cada una de sus películas desde Insomnia en el 2002, se mostró indignado, ya que era un firme partidario de la exhibición cinematográfica tradicional. En enero de 2021, informes de los medios mencionaron la posibilidad de que la próxima película de Nolan pudiera ser la primera en no ser financiada o distribuida por Warner Bros. En septiembre de 2021, se anunció que Nolan escribiría y dirigiría una película biográfica sobre Oppenheimer y sus contribuciones al proyecto Manhattan, con Cillian Murphy en negociaciones para protagonizarla. Debido a su tensa relación con Warner Bros. En ese momento, Nolan se acercó a varios estudios, incluidos Sony, Universal, Paramount y Apple. Nolan firmó con Universal porque había trabajado anteriormente con Donna Langley, presidenta y directora del contenido del grupo de estudios NBC Universal, en un intento fallido de hacer una versión cinematográfica de la serie de televisión británica The Prisoner. Langley estuvo de acuerdo con la postura de Nolan sobre la exhibición de películas tradicionales, y Universal acordó financiar y distribuir Oppenheimer, y la producción comenzó en el primer trimestre de 2022. Universal también aceptó los términos de Nolan, que incluían un presupuesto de producción de $100 millones y un presupuesto de marketing igual, una ventana de exhibición exclusiva que oscilaba entre 90 y 120 días, el 20% del primer dólar bruto de la película, y un periodo de 3 semanas antes y después del estreno, en el que Universal no pudo estrenar otra película. Cillian Murphy, actor fetiche de Nolan, fue el primer miembro del elenco en firmar, y el resto del elenco se unió entre noviembre de 2021 y abril del 2022. La producción comenzó en enero del 2022 y el rodaje se llevó a cabo de febrero a mayo. El director de fotografía Hoyte van Hoytman utilizó una combinación de película IMAX de 65 mm y de gran formato de 65 mm, incluyendo por primera vez escenas de fotografía cinematográfica IMAX en blanco y negro. Nolan eligió alternar entre escenas en color y blanco y negro para transmitir la historia desde las perspectivas subjetivas y objetivas, respectivamente, con la mayor parte de la visión de Oppenheimer mostrada a través de la primera, mientras que la segunda representa una visión más objetiva de su historia desde el punto de vista de un personaje diferente. Como en muchas de sus películas anteriores, Nolan utilizó amplios efectos prácticos, con una composición mínima. Oppenheimer se estrenó en el Grand Rex en París el 11 de julio del 2023, y Universal lo estrenó en cines en Estados Unidos y Reino Unido 10 días después. Su lanzamiento simultáneo con Barbie de Warner Bros. Fue el catalizador del fenómeno así llamado Barbenheimer, alentando al público a ver ambas películas como una película doble. Nolan consideró que la invasión rusa de Ucrania en 2022 había provocado un resurgimiento del miedo y la ansiedad nuclear. Oppenheimer recaudó más de $975 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la tercera película más taquillera del 2023.
la película relacionada con la Segunda Guerra Mundial más taquillera y la película biográfica más taquillera. Entre sus muchos galardones, Oppenheimer ganó 7 premios de la Academia, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Murphy y Mejor Actor de Reparto para Downey. También ganó 5 premios Globos de Oro, incluida la Mejor Película Dramática, y 7 premios de cine de la Academia Británica, incluida la Mejor Película. Y fue nombrada una de las 10 mejores películas del 2023 por la Junta Nacional de Revisión y el American Film Institute. La película comienza en 1926. El estudiante de doctorado J. Robert Oppenheimer, de 22 años, lucha contra la ansiedad y la nostalgia mientras estudiaba física cuántica experimental con Patrick Blackett en la Universidad de Cambridge. Oppenheimer choca con Blackett y le deja una manzana envenenada, pero luego la recupera. El científico visitante Niels Bohr aconseja a Oppenheimer estudiar física teórica en la Universidad de Göttingen. Oppenheimer completa su doctorado y conoce al científico Isidor Isaac Rabi. Más tarde se encuentra con el físico teórico Werner Heisenberg en Suiza. Oppenheimer, que desea ampliar la investigación en física cuántica en Estados Unidos, enseña en la Universidad de California, Berkeley, y en el Instituto Tecnológico de California. Se casa con Catherine Kitty Poening, bióloga y excomunista, y tiene una aventura intermitente con Jean Tagdrup, una psiquiatra comunista con problemas que luego se quitaría la vida. Cuando se descubre la fisión nuclear en 1938, después de que los alemanes lograron dividir el átomo, Oppenheimer se da cuenta de que podría utilizarse como arma. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el coronel del ejército estadounidense Leslie Groves, director del proyecto Manhattan, recluta a Oppenheimer como director del laboratorio de los Álamos para desarrollar una bomba atómica. Oppenheimer teme que el programa de investigación nuclear alemán, dirigido por Heisenberg, pueda producir una bomba de fisión para los nazis. Oppenheimer reúne un equipo formado por Rabi, Hans Bethe y Edward Teller y colabora con los científicos Enrico Fermi, Leo Szilard y David L. Hill de la Universidad de Chicago. Los cálculos de Teller revelan que una detonación atómica podría destruir el mundo. Después de consultar con Albert Einstein, Oppenheimer concluye que las posibilidades son aceptablemente bajas. Teller intenta abandonar el proyecto después de que se rechaza su propuesta de construir una bomba de hidrógeno, pero Oppenheimer lo convence de quedarse. Después de la rendición de Alemania en 1945, algunos científicos cuestionan la relevancia de la bomba. Oppenheimer cree que pondría fin a la actual guerra en el Pacífico y salvaría vidas aliadas. La prueba Trinity tiene éxito. Y el presidente Harry S. Truman ordena los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, lo que resulta en la rendición de Japón. Aunque elogiado públicamente, Oppenheimer se siente culpable y atormentado por la destrucción y las muertes en masa. Después de que Oppenheimer expresara su culpa a Truman, el presidente lo reprende y desestima su petición de detener el desarrollo atómico. Como asesor de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, la postura de Oppenheimer genera controversia, mientras que la bomba de hidrógeno de Teller recibe un interés renovado en medio de la floreciente Guerra Fría. El presidente de la comisión, Lewis Strauss, está resentido con Oppenheimer por descartar públicamente las preocupaciones de Strauss sobre la exportación de radioisótopos y por recomendar negociaciones con la Unión Soviética, después de que los soviéticos detonaran con éxito su propia bomba. Strauss también cree que Oppenheimer lo denigró durante una conversación que tuvo con Einstein en 1947. En 1954, queriendo eliminar la influencia política de Oppenheimer, Strauss organiza en secreto una audiencia de seguridad privada ante una junta de seguridad al personal sobre la autorización Q de Oppenheimer, durante la cual se cuestiona su lealtad a los Estados Unidos. Sin embargo, la audiencia es un juicio espectáculo. Se explotan los vínculos comunistas pasados de Oppenheimer y se tergiversa el testimonio de sus asociados con su contra, siendo el de Teller el más dañino. Después de que Kitty ofrece un apasionado testimonio en su propia defensa y la de su marido, la Junta ya no sospecha que Oppenheimer sea desleal.
pero revoca su autorización, dañando así su imagen pública y limitando su influencia en la política nuclear estadounidense. En 1959, durante la audiencia de confirmación de Strauss en el Senado como secretario de Comercio, Hill testifica sobre los motivos personales de Strauss para diseñar la caída de Oppenheimer. La nominación de Strauss es rechazada. En 1963, el presidente Lyndon B. Johnson entrega a Oppenheimer el premio Enrico Fermi como gesto de rehabilitación política. Un flashback revela que la conversación de Oppenheimer y Einstein en 1947 nunca mencionó a Strauss. En cambio, los dos discutieron el legado de Oppenheimer, y Oppenheimer expresó su temor de que de hecho hubieran iniciado una reacción en cadena que destruiría el mundo. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que los sucesos narrados en el film son bastante fieles a los hechos reales, resultando en una cátedra de cómo adaptar la historia al cine. Si bien algunos aspectos fueron modificados o omitidos para propósitos dramáticos. Para empezar, debemos entender el contexto en que se dieron tan trascendentales acontecimientos. A inicios de la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial se estaba precipitando alarmantemente en favor de las fuerzas del eje, con Alemania habiendo ocupado la mayor parte de Europa hacia 1941 y habiendo lanzado una invasión de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja a mediados del mismo año. Los Estados Unidos oficialmente entraron en la guerra en diciembre de 1941, tras el ataque de Pearl Harbor por Japón. Es en este contexto, y partiendo del conocimiento de que Alemania trabajaba en la posibilidad de desarrollar un programa nuclear en el marco de sus así llamadas armas maravillosas, que los Estados Unidos dan inicio al programa conocido como el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue un programa de investigación y desarrollo emprendido durante la Segunda Guerra Mundial para reproducir las primeras armas nucleares. Fue liderado por Estados Unidos en colaboración con el Reino Unido, mientras que Canadá proporcionó materiales nucleares para el proyecto. De 1942 a 1946, el proyecto estuvo bajo la dirección del mayor general Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Hijo de un capellán del ejército estadounidense, Groves vivió en varios puestos del ejército desde su infancia. En 1918 se graduó cuarto de su promoción en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y fue comisionado en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano el mismo año. En 1929 viajó a Nicaragua como parte de una expedición para realizar un estudio del canal interoceánico de Nicaragua. Tras el terremoto de Nicaragua de 1931, Groves se hizo cargo del sistema de suministro de agua de Managua, por lo que recibió la Medalla Presidencial al Mérito de Nicaragua. Asistió a la Escuela de Comando y Estado Mayor en Fort Leavenworth, Kansas, en 1935 y 1936, y a la Escuela de Guerra del Ejército en 1938 y 1939, después de lo cual fue destinado al Estado Mayor del Departamento de Guerra. Groves desarrolló una reputación como hacedor, conductor y estricto con el deber. En agosto de 1941 fue designado para crear el gigantesco complejo de oficinas para los 40.000 empleados del Departamento de Guerra, que finalmente se convertiría en el Pentágono. En septiembre de 1942, Groves se hizo cargo del Proyecto Manhattan. Estuvo involucrado en la mayoría de los aspectos de desarrollo de la bomba atómica. Participó en la selección de sitios para la investigación y producción en Oak Ridge, Tennessee, Los Álamos, Nuevo México y Hanford, Washington. Dirigió el enorme esfuerzo de construcción, tomó decisiones críticas sobre los diversos métodos de separación de isótopos, adquirió materias primas, dirigió la recopilación de inteligencia militar sobre el proyecto de energía nuclear alemán y ayudó a seleccionar las ciudades de Japón que fueron elegidas como objetivos. El programa del ejército fue designado Distrito de Manhattan, ya que su primer cuartel general estuvo en Manhattan. El proyecto Manhattan empleó a casi 130.000 personas en su apogeo y costó casi $2.000 millones, equivalentes a unos $27.000 millones en 2023. Más del 80% de los cuales se destinó a la construcción y operación de las plantas que produjeron el material fisionable. La investigación y la producción se llevaron a cabo en más de 30 sitios de los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, aunque cabe resaltar que la bandera estadounidense de 50 estrellas mostrada en la película es anacrónica. No fue hasta 1960 que Hawái y Alaska se convirtieron en estados, por lo que la bandera solo debería haber tenido 48 estrellas. Groves protegió el proyecto Manhattan, pero los espías que trabajaban dentro del proyecto pudieron pasar algunos de sus secretos más importantes a la Unión Soviética. El proyecto
También se encargó de recopilar información de inteligencia sobre el proyecto de armas nucleares alemán a través de la operación Alsos. El personal del proyecto Manhattan sirvió en Europa, a veces detrás de las líneas enemigas, donde reunieron materiales y documentos nucleares y acorralaron a científicos alemanes. A pesar del énfasis del proyecto Manhattan en la seguridad, los espías atómicos soviéticos penetraron en el programa. Después de la guerra, Groves permaneció a cargo del proyecto Manhattan hasta que la responsabilidad de la producción de armas nucleares fue entregada a la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en 1947. Luego, dirigió el proyecto de armas especiales de las Fuerzas Armadas, que había sido creado para controlar los aspectos militares. El jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Dwight D. Eisenhower, lo reprendió basándose en varias quejas y le dijo que nunca sería nombrado jefe de ingenieros. 3 días después, Groves anunció su intención de dejar el ejército. Fue ascendido a general justo antes de su jubilación, el 29 de febrero de 1948, en reconocimiento a su liderazgo en el programa de bombas. Por una ley especial del Congreso, su fecha de rango fue retroactiva al 16 de julio de 1945, fecha de la prueba nuclear Trinity. Eventualmente llegó a ser vicepresidente de Sperry Rand. Es así como tenemos al físico nuclear J. Robert Oppenheimer, quien fue designado como el director del laboratorio de los Álamos que diseñó las bombas. Groves seleccionó a Oppenheimer para dirigir el laboratorio secreto de armas del proyecto, aunque no se sabe exactamente cuándo. Esta decisión sorprendió a muchos porque Oppenheimer tenía opiniones políticas de izquierda y no tenía antecedentes como líder de grandes proyectos. A Groves le preocupaba que, como Oppenheimer no tenía un premio Nobel, no tendría el prestigio para dirigir a sus colegas científicos, pero Groves quedó impresionado por la singular comprensión de Oppenheimer de los aspectos prácticos del proyecto y por la amplitud de su conocimiento. Como ingeniero militar, Groves sabía que esto sería vital en un proyecto interdisciplinario que involucraría no solo física, sino también química, metalurgia, artillería e ingeniería. Groves también detectó en Oppenheimer algo que muchos otros no detectaron: una ambición desmesurada, que Groves consideró que proporcionaría el impulso necesario para llevar el proyecto a una conclusión exitosa. Las asociaciones pasadas de Oppenheimer no fueron pasadas por alto, pero el 20 de julio de 1943, Groves ordenó que recibiera una autorización de seguridad sin demora, independientemente de la información que tenga sobre el señor Oppenheimer. Es absolutamente esencial para el proyecto. El físico y futuro Nobel Isidor Isaac Rabi consideró el nombramiento de Oppenheimer un verdadero golpe de genialidad por parte del general Groves, a quien generalmente no se le consideraba un genio. Julius Robert Oppenheimer nació en la ciudad de Nueva York en 1904. Obtuvo una licenciatura en química de la Universidad de Harvard en 1925 y un doctorado en física de la Universidad de Göttingen en Alemania en 1927, donde estudió con Max Born. Es aquí donde tenemos una de las primeras incongruencias con el film, pues la escena en la que Oppenheimer envenena la manzana de su profesor se basa en los relatos que Oppenheimer dio sobre el incidente, pero no está claro si ocurrió en la vida real. En esta, se representa a Oppenheimer poniendo cianuro de potasio en la manzana antes de cambiar de opinión al día siguiente. No hay evidencia de que Niels Bohr casi se comiera la manzana o estuviera involucrado en el incidente. Después de investigar en otras instituciones, Oppenheimer se unió al Departamento de Física de la Universidad de California, Berkeley, donde se convirtió en profesor titular en 1936. Fue por esta época que conoció a Jean Francis Tatlock, psiquiatra, escritora y periodista norteamericana, miembro del Partido Comunista, que escribía para la publicación del partido Western Worker. Comenzó a ver a Robert Oppenheimer en 1936, cuando era estudiante de posgrado, y Oppenheimer era profesor de física en Berkeley. Se conocieron a través de su casera, Mary Ellen Washburn, que era miembro del Partido Comunista también. Cuando Washburn organizó una recaudación de fondos para los republicanos españoles, respaldados por los comunistas, tal y como muestra en el film, la pareja comenzó a salir y, según los informes, tuvieron una relación apasionada. Él le propuso matrimonio 2 veces, pero ella se negó. A Tatlock se le atribuye la introducción de Oppenheimer a la política radical a finales de la década de los 30. La pareja continuó viéndose aún después de que Oppenheimer se involucrara con Kitty Harrison, bióloga, botánica y miembro del Partido Comunista de América de origen alemán, con quien se casó el 1 de noviembre de 1940. Oppenheimer y Tatlock pasaron el año nuevo juntos en 1941. La asociación de Oppenheimer con los amigos de Tatlock fue utilizada como evidencia en su contra durante su audiencia de seguridad de 1954. En una carta al general de división Kenneth D. Nichols,
gerente general de la Comisión de Energía Atómica, fechada el 4 de marzo de 1954, Oppenheimer describió su asociación de la siguiente manera. En la primavera de 1936, unos amigos me habían presentado a Jane Tatlock, la hija de un destacado profesor de inglés de la universidad, y en el otoño comencé a cortejarla, y nos hicimos amigos el uno del otro. Estuvimos al menos 2 veces lo suficientemente cerca del matrimonio como para pensar que estábamos comprometidos. Entre 1939 y su muerte en 1944, la vi rara vez. Me habló de su militancia en el Partido Comunista. Estaba involucrado con este de vez en cuando y nunca parecía proporcionarle lo que buscaba. No creo que sus intereses fueran realmente políticos. Amaba a este país y a su gente y a la vida. Resultó que era amiga de muchos compañeros de viaje y comunistas, con algunos de los cuales reconocería más tarde. No debo dar la impresión de que fue enteramente gracias a Jane Tatlock que hice amigos de izquierdas, o que sentí simpatía por causas que hasta entonces me habían parecido tan lejanas. Mientras algunos historiadores creen que Oppenheimer tuvo una relación extramatrimonial con Tatlock mientras trabajaba en el proyecto Manhattan, otros afirman que después de ser elegido para dirigir el laboratorio de los Álamos, se reunió con Tatlock solo una vez, a mediados de junio de 1943. Oppenheimer y Tatlock fueron a un restaurante mexicano y pasaron la noche juntos en el departamento de ella en San Francisco. Mientras tanto, los agentes del ejército de Estados Unidos, que esperaban en la calle, los tenían bajo vigilancia. En ese encuentro, ella le dijo que todavía lo amaba y que quería estar con él. Nunca más la volvería a ver. Tatlock experimentó depresión clínica y estaba siendo tratada en Mount Zion. Alrededor de la 1 de la tarde del 5 de enero de 1944, su padre llegó a su apartamento en Montgomery Street y al no obtener respuesta de su timbre, entró por una ventana. La encontró muerta, acostada sobre una pila de cojines en el baño, con la cabeza sumergida en la bañera, parcialmente llena. Había una nota de suicidio sin firmar que decía: «Estoy asqueada de todo. A los que me amaron y me ayudaron, todo mi amor y coraje. Quería vivir y dar, y me quedé paralizada de alguna manera. Intenté por todos los medios entender y no pude. Creo que habría sido un lastre toda mi vida. Al menos podría quitarme la carga de un alma paralizada, de un mundo que lucha». Durante mucho tiempo, Tatlock había luchado con su sexualidad. Edith Arnstein Jenkins recordó una conversación con Mason Robertson, un buen amigo de Tatlock, en la que afirmó que Tatlock le había dicho que era lesbiana. Es plausible que Tatlock tuviera una relación con Mary Ellen Washburn. Como psiquiatra en formación, se le exigió que se sometiera a psicoanálisis y por lo tanto consultó a Sigrid Bernfeld como parte de su formación. En la década de 1940, la homosexualidad era vista como una condición patológica que debía ser superada, lo que pudo haber llevado a su eventual depresión y suicidio. Tatlock había introducido a Oppenheimer en la poesía de John Donne y se cree ampliamente que llamó a la primera prueba de un arma nuclear, Trinity, en referencia a uno de los poemas de Donne, como un tributo a ella. En cuanto a Oppenheimer, durante su época como docente, hizo importantes contribuciones a la física teórica, incluidos logros en mecánica cuántica y física nuclear, como la aproximación de Born-Oppenheimer de funciones de onda molecular, trabajos sobre la teoría de electrones y positrones, el proceso de Oppenheimer-Phillips en la fisión nuclear, y trabajos iniciales sobre túneles cuánticos. Con sus alumnos, también hizo contribuciones a la teoría cuántica de campos y las interacciones de los rayos cósmicos, la teoría de las estrellas de neutrones y los agujeros negros, aunque Oppenheimer no estaba tan entusiasmado con su descubrimiento de los agujeros negros como se muestra en la película, ya que no sabía cuán significativo sería entonces. De hecho, el estudio se publicó el mismo día que Alemania invadió Polonia, como se muestra en el film. En 1942, Oppenheimer fue reclutado para trabajar en el proyecto Manhattan, y en 1943 fue nombrado director del laboratorio de los Álamos del proyecto en Nuevo México, con la tarea de desarrollar las primeras armas nucleares. Su liderazgo y experiencia científica fueron fundamentales para el éxito del proyecto. Oppenheimer y Einstein eran amigos, pero las conversaciones específicas en torno a las cuales gira la película nunca sucedieron. Aquí es donde posiblemente se da la mayor incongruencia histórica en la película, pues Oppenheimer llevó sus preocupaciones sobre una reacción en cadena al físico Carl Compton del MIT, no a Einstein. El proyecto dio como resultado 2 tipos de bombas atómicas, desarrolladas simultáneamente: un arma de fisión de tipo balístico relativamente simple y un arma nuclear de tipo implosión más compleja. El diseño tipo balístico Thin Man resultó poco práctico para usar con plutonio, por lo que se desarrolló un diseño tipo balístico más simple llamado Little Boy, que usaba uranio 235. Se emplearon 3 métodos para el enriquecimiento de uranio:
electromagnético, gaseoso y térmico. Paralelamente al trabajo sobre el uranio, se realizó un esfuerzo para producir plutonio. Después de que la viabilidad del primer reactor nuclear artificial del mundo, el Chicago Pile 1, fuera demostrada en 1942, en el Laboratorio Metalúrgico de la Universidad de Chicago, el proyecto diseñó el reactor de grafito X10 y los reactores de producción en el sitio de Hanford, en donde se irradió uranio y se transmutó en plutonio. El arma de implosión de plutonio, Fat Man, fue desarrollada en un esfuerzo concertado de diseño y desarrollo por parte del Laboratorio de los Álamos. 2 días antes de la prueba Trinity, Oppenheimer expresó sus esperanzas y temores en una cita del Satacatrava de Bartari. En la batalla en el bosque, en el precipicio de las montañas, en el gran mar oscuro, en medio de jabalinas y flechas, en el sueño, en la confusión, en las profundidades de la vergüenza, las buenas obras que un hombre ha hecho antes lo defienden. El 16 de julio de 1945 se llevó a cabo la prueba. A las 5:29:45 segundos, el dispositivo explotó con una energía equivalente a 19 kilotones, equivalentes a 19.000 toneladas de dinamita. Dejó un cráter en el suelo desértico de 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho. En el momento de la detonación, las montañas circundantes fueron iluminadas durante 1 a 2 segundos. Los colores observados de la iluminación variaban desde morado hasta verde y finalmente blanco. El estampido de la explosión tardó 40 segundos en alcanzar a los observadores y la onda de choque pudo sentirse a 160 kilómetros de distancia. La nube en forma de hongo alcanzó 12 kilómetros. El director de los Álamos, Robert Oppenheimer, quien observó la prueba, más tarde comentó que el evento le recordó una línea del famoso texto indio Bhagavad Gita, número 12. Me he convertido en muerte, el destructor de mundos. En el cráter, la arena del desierto, compuesta principalmente de sílice, se derritió, convirtiéndose en un vidrio de color verde claro, el cual fue llamado Trinitita. El cráter se rellenó después de la prueba, y el ejército informó del evento como una explosión accidental en un área de desecho de municiones, lo cual no fue desmentido ni hecho público hasta el 6 de agosto, después del ataque a Hiroshima. Alrededor de 260 personas presenciaron la prueba, ninguna a una distancia menor de 9 kilómetros. De esta forma, se tomó la decisión de utilizar las bombas contra Japón. En agosto de 1945, las armas fueron utilizadas contra Japón en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, único uso de armas nucleares en un conflicto armado, lo cual llevó a la rendición incondicional de Japón y el fin de la guerra. En la película, una escena representa la reunión del Comité Interino del 31 de mayo de 1945, en la que J. Robert Oppenheimer asistió como miembro del panel científico de consultores. Esta escena muestra al secretario de guerra, Henry L. Stimson, eliminando a Kyoto de la lista de potenciales objetivos de bombas atómicas, porque era el destino favorito de luna de miel para él y su esposa. Sin embargo, el historiador de la ciencia y de las armas nucleares, Alex Wallerstein, aclara que esto es un mito. Según Wallerstein, Stimson y su esposa solo hicieron una visita breve allí, en 1929, durante una estancia de una sola noche, mientras se encontraba en una misión de investigación relacionada con su papel como gobernador general de Filipinas. Después de la guerra, Oppenheimer ganó gran influencia y prestigio en los campos de la física y científico, así como en la política y sociedad norteamericana. En 1947, aceptó una oferta de Lewis Strauss para asumir la dirección del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, y presidió el influyente Comité Asesor General de la recién creada Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Esto significó regresar al este y dejar atrás a Ruth Tolman, la esposa de su amigo Richard Tolman, con la quien había iniciado una aventura después de dejar los Álamos. El trabajo incluía un salario de $20,000 al año, más alojamiento gratuito en la casa del director, una mansión del siglo XVII con un cocinero y un jardinero, rodeada de 265 acres de bosques, además de un invernadero mandado construir para que su esposa Kitty cultivara orquídeas. Oppenheimer se había convertido en una celebridad y Kitty se había convertido en una alcohólica. Se decía que Kitty se emborrachaba hasta el punto de caerse y desmayarse. Sufrió una serie de fracturas de huesos por caídas en estado de ebriedad y accidentes automovilísticos. Oppenheimer presionó por el control internacional de la energía nuclear para evitar la proliferación nuclear y una carrera armamentística nuclear con la Unión Soviética. Se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno durante un debate gubernamental sobre la cuestión entre 1949 y 1950. Posteriormente, adoptó posiciones sobre cuestiones relacionadas con la defensa que provocaron la ira de algunas facciones gubernamentales y militares de los Estados Unidos. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover,
había estado siguiendo a Oppenheimer desde antes de la guerra, cuando mostró simpatías comunistas como profesor en Berkeley y porque había sido cercano a miembros del Partido Comunista, incluido su esposa y su hermano. Sospechaban firmemente que él era miembro del partido, basándose en escuchas telefónicas en las que miembros del partido se referían a él o parecían referirse a él como comunista, así como en informes de informantes dentro del partido. Había estado bajo estrecha vigilancia desde principios de la década de 1940. Su casa y su oficina estaban intervenidas, su teléfono intervenido y su correo abierto. El FBI proporcionó a los enemigos políticos de Oppenheimer pruebas que insinuaban vínculos comunistas. Esos enemigos incluían a Strauss, un miembro de la Comisión de Energía Atómica que durante mucho tiempo había albergado resentimiento contra Oppenheimer tanto por su oposición a la bomba de hidrógeno como por su humillación de Strauss ante el Congreso algunos años antes. Strauss había expresado su oposición a exportar isótopos radioactivos a otras naciones, y Oppenheimer los había llamado menos importantes que los dispositivos electrónicos, pero más importantes que, digamos, las vitaminas. Es así como tenemos a Louis Lichtenstein Strauss, funcionario del gobierno estadounidense, empresario, filántropo y oficial naval, que fue uno de los miembros originales de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en 1946 y sirvió como presidente de la comisión en la década de 1950. Strauss fue una figura importante en el desarrollo de armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial, la política energética nuclear y la energía nuclear en los Estados Unidos. Criado en Richmond, Virginia, Strauss se convirtió en asistente de Herbert Hoover como parte de la Comisión de Ayuda en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial. Luego, Strauss trabajó como banquero de inversiones en las décadas de 1920 y 1930, donde amasó una riqueza considerable. Como miembro del Comité Ejecutivo del Comité Judío Americano y de varias otras organizaciones judías en la década de 1930, Strauss hizo varios intentos de cambiar la política estadounidense para aceptar a más refugiados de la Alemania del Tercer Reich, pero no tuvo éxito. También conoció y financió algunas de las investigaciones del físico nuclear refugiado Leo Szilard. Durante la Segunda Guerra Mundial, Strauss sirvió como oficial en la Reserva de la Marina de los Estados Unidos y ascendió al rango de contraalmirante, debido a su trabajo en la Oficina de Artillería, en la gestión y recompensa de plantas dedicadas a la producción de municiones. Como comisionado fundador de la AEC, durante los primeros años de la Guerra Fría, Strauss enfatizó la necesidad de proteger a los secretos atómicos estadounidenses y de monitorear y adelantarse a los desarrollos atómicos dentro de la Unión Soviética. En consecuencia, fue un firme defensor del desarrollo de la bomba de hidrógeno. Durante su mandato como presidente de la AEC, Strauss instó al desarrollo de uso pacífico de la energía atómica y predijo que la energía atómica haría que la electricidad fuera demasiado barata para medirla, acuñando el término. Al mismo tiempo, minimizó los posibles efectos sobre la salud de la lluvia radiactiva, como la que experimentaron los habitantes de las islas del Pacífico tras la prueba termonuclear de Castle Bravo. Durante el segundo terror rojo, las posturas de Oppenheimer, junto con sus asociaciones pasadas, llevaron a que figuras poderosas del gobierno pusieran en duda su lealtad a los Estados Unidos. Strauss fue la fuerza impulsora detrás de la audiencia de autorización de seguridad celebrada en abril y mayo de 1954 ante una junta de seguridad del personal de la AEC, en la que se revocó la autorización de seguridad de Oppenheimer. Esto, efectivamente, puso fin a su acceso a los secretos atómicos del gobierno y a su carrera como físico nuclear. Como resultado, a menudo se ha considerado a Strauss como un villano en la historia de los Estados Unidos. La nominación de Strauss por parte del presidente Dwight D. Eisenhower para convertirse en secretario de Comercio de los Estados Unidos resultó en una batalla política pública y prolongada en 1959, en la que Strauss no fue confirmado por el Senado de Estados Unidos. En la audiencia de seguridad, el ex colega de Oppenheimer que colaboró en Los Álamos, Edward Teller, testificó contra Oppenheimer en su audiencia de seguridad en 1954. Teller testificó que consideraba a Oppenheimer leal al gobierno de los Estados Unidos, pero que en sus palabras, en un gran número de casos, he visto al Dr. Oppenheimer actuar de una manera que para mí era extremadamente difícil de entender. Estuve totalmente en desacuerdo con él en numerosas cuestiones y sus acciones, francamente, me parecieron confusas y complicadas. En este sentido, siento que me gustaría ver los intereses vitales de este país en manos que comprenda mejor, y por tanto, en las que confío más. En ese sentido tan limitado, quisiera expresar el sentimiento de que personalmente me sentiría más seguro si los asuntos públicos estuvieran en otras manos. El testimonio de Teller, quien pasaría a ser conocido como el padre de la bomba de hidrógeno, indignó a la comunidad científica y prácticamente fue excluido de la ciencia académica.
Ernest Lawrence se negó a testificar, alegando un ataque de colitis ulcerosa, pero se presentó como prueba una entrevista en la que Lawrence condenó a Oppenheimer. Muchos científicos destacados, así como figuras gubernamentales y militares, testificaron a favor de Oppenheimer. El físico Isidore Isaac Rabi dijo que la suspensión de la autorización de seguridad era innecesaria, diciendo: «Él es un consultor, y si no quieres consultar al tipo, no le consultas y punto». Pero Groves testificó que, según los criterios de seguridad más estrictos vigentes en 1954, no exculparía al Dr. Oppenheimer hoy. Todos estos penosos eventos llevaron a la revocación de su autorización de seguridad, aunque despojado de su influencia política directa, Oppenheimer continuó dando conferencias, escribiendo y trabajando en física. A partir de 1954, Oppenheimer vivió varios meses de cada año en la isla de St. John, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En 1957, compró un terreno de 2 acres en Kibney Beach, donde construyó una casa espartana en la playa. Pasó un tiempo considerable navegando con su hija Toni y su esposa Kitty. Oppenheimer estaba cada vez más preocupado por el peligro que los inventos científicos podían suponer para la humanidad. Se unió a Albert Einstein, Bertrand Russell, Joseph Rotblat y otros científicos y académicos eminentes para establecer lo que eventualmente en 1960 se convertiría en la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Significativamente después de su humillación pública, no firmó las principales protestas abiertas contra las armas nucleares de la década de 1950, incluido el Manifiesto Russell-Einstein de 1955, ni, aunque fue invitado, asistió a las primeras conferencias Quash sobre ciencia y asuntos mundiales en 1957. Realizó una gira por Europa y Japón, dando charlas sobre la historia de la ciencia, el papel de la ciencia en la sociedad y la naturaleza del universo. Oppenheimer había aceptado la invitación del Comité Japonés para el Intercambio Cultural para dar una serie de conferencias en Tokio y Osaka. En una conferencia de prensa a su llegada, el 5 de septiembre de 1960, un periodista japonés le preguntó sobre sus sentimientos al venir a Japón como hombre responsable del desarrollo de las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, a lo que Oppenheimer respondió: «No creo que venir a Japón haya cambiado mi sensación de angustia por mi papel en toda esta parte de la historia. Tampoco me ha hecho arrepentirme del todo de mi responsabilidad en el éxito técnico de la empresa». Hizo una pausa y luego añadió: «No es que no me sienta mal, es que esta noche no me siento peor que anoche». Tales vagas señales de arrepentimiento son capturados magistralmente en el film. También se le preguntó si visitaría Hiroshima, respondiendo: «Me gustaría, pero no está claro si sería práctico». En los días siguientes, Oppenheimer encontró a la mayoría de los japoneses, especialmente a sus colegas científicos y académicos que asistieron a sus conferencias, ansiosos y felices de verlo. En declaraciones a la prensa, dijo que los científicos atómicos tienen la responsabilidad de informar y explicar públicamente lo que saben, si se les permite. Los japoneses saben que este es un momento en la historia humana de profundos cambios y problemas. Tengo el deber y la esperanza de hablar y reunirme con su pueblo sobre nuestros problemas comunes y sobre las dificultades que enfrentamos. En septiembre de 1957, Francia nombró a Oppenheimer oficial de la Legión de Honor, y el 3 de mayo de 1962 fue elegido miembro extranjero de la Royal Society en Gran Bretaña. Para 1962, Kennedy, que había votado a favor de negarle a Lewis Strauss la confirmación como secretario de Comercio, poniendo fin efectivamente a su carrera política, era ahora presidente de los Estados Unidos, e invitó a Oppenheimer a una ceremonia en honor a 49 premios Nobel. En el evento, el presidente de la AEC, Glenn Seaborg, preguntó a Oppenheimer si quería otra audiencia de seguridad. Oppenheimer se negó. En marzo de 1963, el Comité Asesor General de la AEC seleccionó a Oppenheimer para recibir su premio Enrico Fermi, un premio que el Congreso había creado en 1954. Kennedy fue asesinado antes de que pudiera entregar el premio a Oppenheimer, pero su sucesor, Lyndon Johnson, lo hizo en una ceremonia en diciembre de 1963, en la que citó las contribuciones de Oppenheimer a la física teórica como profesor y creador de ideas, y el liderazgo del Laboratorio de los Álamos y el programa de energía atómica durante años críticos. Oppenheimer le dijo a Johnson: «Creo que es posible, señor presidente, que haya sido necesario algo de caridad y algo de coraje para que usted otorgue este premio hoy». La viuda de Kennedy, Jackie, se propuso asistir a la ceremonia para poder decirle a Oppenheimer cuánto había deseado su marido que él tuviera la medalla. También estuvieron presentes Teller, quien había recomendado que Oppenheimer recibiera el premio con la esperanza de que sanara la brecha entre ellos,
y Henry D. Smith, quien en 1954 había sido el único disidente de la decisión de la AEC de definir a Oppenheimer como un riesgo para la seguridad. Siendo Oppenheimer un fumador empedernido, le diagnosticaron cáncer de garganta a finales de 1965. Después de una cirugía no concluyente, se sometió a un tratamiento de radiación y quimioterapia sin éxito. El 18 de febrero de 1967 murió mientras dormía en su casa, en Princeton, a los 62 años. Una semana después, se celebró un servicio conmemorativo en Alexander Hall, en el campus de la Universidad de Princeton. Al servicio asistieron 600 de sus asociados científicos, políticos y militares, incluidos Beth, Groves, Kennan, Lilienthal, Rabi, Smith y Wigner. Su hermano Frank y el resto de su familia estuvieron presentes. El cuerpo de Oppenheimer fue incinerado y sus cenizas colocadas en una urna que Kitty arrojó al mar a la vista de la casa de la playa de Saint John. En octubre de 1972, Kitty murió a los 62 años a causa de una infección intestinal complicada con una embolia pulmonar. Nunca se volvió a casar. En 2022, el gobierno federal anuló la revocación de 1954 de su autorización de seguridad. Hoy en día, el legado de Oppenheimer sigue siendo un tema controversial. Si bien la comunidad científica no duda en destacar sus contribuciones a la física, hoy son más bien las voces de activistas que condenan la utilización de bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, calificándolas de innecesarias, cuya crítica, en consecuencia, se extiende a Oppenheimer. Las representaciones más populares de Oppenheimer ven sus luchas por la seguridad como una confrontación entre militares de derecha, representados por Teller, e intelectuales de izquierda, representados por Oppenheimer, sobre la cuestión moral de las armas de destrucción masiva. Los biógrafos e historiadores, a menudo, han visto la historia de Oppenheimer como una tragedia. El asesor de seguridad nacional y académico McGeorge Bundy, que trabajó con Oppenheimer en el panel de consultores del Departamento de Estado, escribió: muy aparte del extraordinario ascenso y caída de prestigio y poder de Oppenheimer, su personaje tiene características completamente trágicas, de encanto y arrogancia, inteligencia y ceguera, conciencia e insensibilidad, y quizás sobre todo, audacia y fatalismo. Todo esto, de diferentes maneras, se volvió contra él en las audiencias. La cuestión de la responsabilidad de los científicos hacia la humanidad ha inspirado varias obras literarias, audiovisuales y dramas que lidian con el pesar de los científicos sobre sus creaciones, como la ópera Doctor Atomic de John Adams, de 2005, que retrata a Oppenheimer como un Fausto moderno. La obra de Einar Kiphardt, In the Mother of J. Robert Oppenheimer, después de aparecer en la televisión de Alemania Occidental, se estrenó en cines en Berlín y Múnich en octubre de 1964. La película para televisión finlandesa de 1967, Oppenheimer in Tapaus, El caso de Oppenheimer, se basa en la misma obra y fue producida por la compañía Yleis Radio. Las objeciones de Oppenheimer resultaron en un intercambio de correspondencia con Kiphardt, en el que Kiphardt se ofreció a hacer correcciones, pero defendió la obra. Se estrenó en Nueva York en 1968, con Joseph Weisman como Oppenheimer. El crítico de teatro del New York Times, Clive Barnes, la calificó como una obra enojada y partidista, que se puso del lado de Oppenheimer, pero lo retrató como un trágico tonto y genio. Oppenheimer tuvo dificultades con esta representación. Después de leer una transcripción de la obra de Kiphardt, poco después de que comenzara a representarse, Oppenheimer amenazó con demandar a Kiphardt, denunciando improvisaciones que eran contrarias a la historia y a la naturaleza de las personas involucradas. Más tarde, Oppenheimer le dijo a un entrevistador: todo el maldito asunto fue una farsa, y esta gente está tratando de convertirlo en una tragedia. Nunca había dicho que me arrepentía de haber participado de manera responsable en la fabricación de la bomba. Dije que tal vez él se había olvidado de Guernica, Coventry, Hamburgo, Dresde, Dachau, Varsovia y Tokio, pero yo no, y que si le resultaba tan difícil de entender, debería escribir una obra de teatro sobre otra cosa. Oppenheimer es también objeto de muchas biografías, incluida American Prometheus, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, que ganó el premio Pulitzer a la mejor biografía en 2006. La serie de televisión de la BBC de 1980, Oppenheimer, protagonizada por Sam Waterston, ganó 3 premios BAFTA de televisión. The Day After Trinity, un documental de 1980 sobre Oppenheimer y la bomba atómica, fue nominado a un premio de la Academia y recibió un premio Peabody. La vida de Oppenheimer se explora en la obra de teatro Oppenheimer de 2015, de Tom Morton Smith,
y en la película de 1989 Fat Man and Little Boy, donde fue interpretado por Dwight Schultz. Como científico, Oppenheimer fue recordado por sus estudiantes y colegas como un investigador brillante y un profesor apasionante que fundó la física teórica moderna en los Estados Unidos. Más que cualquier otro hombre, escribió Beth, fue responsable de elevar la física teórica estadounidense desde un complemento provincial de Europa al liderazgo mundial. Debido a que sus atenciones científicas a menudo cambiaban rápidamente, nunca trabajó lo suficiente en ningún tema y lo llevó a buen término para merecer el premio Nobel, aunque sus investigaciones que contribuyeron a la teoría de los agujeros negros podrían haber justificado el premio. Vivió lo suficiente para ver cómo los astrofísicos posteriores lo hacían realidad. Un asteroide, el 67085 Oppenheimer, fue nombrado en su honor el 4 de enero del 2000, al igual que el cráter lunar Oppenheimer en 1970. Actualmente, el área donde se realizó la prueba Trinity fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1975 y es accesible al público durante el primer sábado de abril y de octubre. Aún existe una pequeña radiación residual en el sitio. El monumento Trinity, formado por una roca áspera y oscura, en forma de obelisco de alrededor de 3.6 metros de altura, marca el hipocentro de la explosión. En 2004 se celebró una conferencia centenaria sobre el legado de Oppenheimer en la Universidad de California, Berkeley, junto con una exposición digital sobre su vida, y las actas de la conferencia se publicaron en 2005 bajo el título Reappraising Oppenheimer, Centennial Studies and Reflections. Sus artículos se encuentran en la Biblioteca del Congreso y son accesibles al público. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o el proyecto Manhattan, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.